Relatos de terror. Entra la pesadilla. Una historia que nace desde lo más profundo del miedo y de la confianza. Esta es una historia original, adaptada exclusivamente para relatos de terror, inspirada en un relato real, adaptado en experiencias narradas, vivida por nuestra estimada amiga y fiel seguidora, Nezuko Gregory Rías, desde Guanajuato, México. Ella, valiente entre valientes, confió en nosotros para ser el puente invisible que conecta su vivencia con todos ustedes, valientes espectadores y espectadoras. Por respeto y protección, los nombres y lugares han sido modificados, pero lo que se cuenta aquí, lo que sintió, lo que ocurrió aquella noche, eso es completamente real. Y prepárense, porque esta es solo una de las espeluznantes experiencias que Nezuko nos compartió. Muy pronto saldrán más a la luz, o mejor dicho, a la penumbra. Gracias por seguir explorando con nosotros los rincones más oscuros y fascinantes de la imaginación. Ajusten sus audífonos. Esto es y será siempre Relatos de Terror, televisión para tus oídos. Comenzamos. El trueque del infierno. Cuando uno crece en una familia como la mía, aprende desde muy temprano a no hacer demasiadas preguntas. Hay cosas que simplemente se callan, heridas que se tapan con silencio y miradas que por su peso arrastran siglos de oscuridad. Pero hay recuerdos que ni el tiempo ni el olvido ni la cordura logran enterrar. A veces se te cuelan en los sueños o te insinúan su presencia desde la quietud que no debería moverse. Este es uno de esos recuerdos, uno que ha marcado mi vida con una huella imposible de borrar. Tenía 15 años, la primera vez que mi tía Julia me habló de aquella noche. Estábamos en su cocina, ese rincón saturado de lo cotidiano, donde los azulejos blancos parecían demasiado limpios, como si ocultaran algo tras su brillo impecable. El aroma de café flotaba en el aire, pero tenía algo áspero, como si la infusión hubiera absorbido la inquietud de quien la preparaba. La radio en un rincón soltaba fragmentos de una canción ranchera, rota por interferencias que no venían de ninguna fuente lógica. Mi tía estaba sentada frente a mí, las manos envueltas en un temblor imperceptible que trataba de disimular dándole vueltas a su taza. No era la primera vez que decía cosas extrañas, pero esa tarde su piel parecía tirante, como si algo debajo quisiera abrirse para hacia afuera. Sus ojos, normalmente apagados por el cansancio, tenían una intensidad distinta, como si cargaran con una decisión largamente postergada. Tú no te acuerdas de Matías como era antes, ¿verdad? Me soltó de pronto, sin apartar la vista de su taza. Su voz no era del todo suya. Tenía una vibración tensa, un filo que me hizo apretar las rodillas debajo de la mesa. Negué lentamente con la cabeza, sintiendo como algo dentro de mí, algo que no sabía que estaba ahí, comenzaba a hundirse. Siempre lo recordé como un muchacho callado, de esos que parecen estar en otro sitio, incluso cuando están sentados a tu lado. Tenía una manera de mirar extraña, como si contemplara algo más allá de las paredes, más allá de los cuerpos. Había días que lo encontraba de pie frente a una ventana cerrada, quieto, completamente quieto, y con los labios moviéndose apenas, como si hablara con alguien que solo él podía percibir. A veces, cuando pasaba junto a él, sentía una punzada seca en la nuca, un impulso de no mirarlo directamente, de no interrumpir aquello que fuera que estaba haciendo con su mente.
Mientras mi tía hablaba, comencé a notar detalles que antes no estaban. El leve parpadeo de la lámpara sobre la mesa, como si dudara en permanecer encendida. El zumbido eléctrico en las paredes, que aumentaba apenas ella pronunciaba el nombre de Matías. El calor se concentraba en mi nuca, una opresión que me hacía imposible tragar con normalidad. Él no era así, no antes de eso, comentó, y entonces levantó la mirada. Le vi en sus ojos, no era miedo, era algo más devastador, reconocimiento, como si la imagen de lo que había visto esa noche aún se paseara por los rincones de su mente, ensuciando todo lo que tocaba. Yo sin quererlo me incliné hacia adelante. No podía detenerme. Cada palabra suya arrastraba la siguiente, como un remolino de fango. La cocina ya no parecía nuestra. Se había vuelto ajena, lejana, un lugar donde el tiempo comenzaba a comportarse distinto, y yo, sin saberlo aún, ya estaba cayendo dentro de ese recuerdo. Fue entonces cuando ella empezó a hablar de verdad, y desde ahí ya no hubo regreso. Y fue entonces cuando me contó, me dijo que una vez, hace muchos años, en plena madrugada, una voz le habló. No venía de nadie visible, no era grito ni lamento, no vibraba por cables ni salía de aparato alguno. Era algo más crudo, más antiguo. Salía de la estructura misma de la casa, desde las juntas entre ladrillos, desde cada objeto inerte, como si todo lo construido conspirara para formar esa presencia. Su tono era cavernoso, lleno de una vibración que no sentía en los oídos, sino en los huesos. Un zumbido grave que parecía arrastrar siglos de existencia. Esa voz les dijo que sabía dónde estaba el dinero escondido de mi abuelo. Una fortuna, dijo, que había sido ocultada en la tierra cuando los federales amenazaban con arrasarlo todo. Las leyendas familiares siempre hablaban del tesoro como de una exageración, de tiempos desesperados, pero aquella entidad hablaba con una certeza imposible y no lo ofrecía como un favor, ni siquiera como un trato justo. Su tono era ceremonial, como quien pronuncia un destino ya sellado. Quería a Matías a cambio del oro. Deseaba llevarse al hijo de Julia, así con una simplicidad brutal. Lo dijo. Ven por el oro. Y no hubo espacio para la interpretación ni para la duda. Aquella declaración se sintió como una sentencia inamovible. Recuerdo que al oír esto, mi cuerpo respondió antes que mi mente. Sentí una punzada caliente en el pecho, como si algo se despegara de mis costillas. Me reí al principio, una risa nerviosa, forzada, que se apagó cuando vi la expresión de mi tía. Esa mirada no era de quien intenta asustar a un adolescente, era de alguien que ha presenciado lo irremediable. Tenía el rostro tenso, como si cada músculo luchara por no descomponerse, y los ojos empañados por una humedad que no caía. Y lo peor fue cuando me describió lo que ocurrió después. Dijo que Matías, que hasta ese momento dormía en su habitación, empezó a gritar, pero no eran gritos normales. Decía que el sonido era tan agudo, tan salvaje, que hizo vibrar las lámparas, que hizo saltar los platos del mueble, corriendo a su cuarto, y al abrir la puerta lo vieron suspendido, levitando a medio metro del suelo, como si algo invisible lo estuviera arrancando de este mundo. Su cuerpo se arqueaba, los brazos extendidos, como si intentara aferrarse a algo que no estaba ahí. Sus ojos estaban completamente en blanco, pero no por su ausencia,
sino por una presencia que los desbordaba. Julia, me dijo en ese instante, algo más entró en la habitación. Un hedor denso, pútrido, como de tierra removida y carne podrida bajo el sol. Las paredes comenzaron a vibrar, no con sonido, sino con una frecuencia que se sentía en la piel, como si la casa entera se rebelara contra la naturaleza. Y entonces se escucharon las carcajadas. No eran humanas, tenían una cadencia retorcida, un ritmo que hacía imposible mantener el equilibrio emocional. Julia cayó de rodillas y empezó a rezar, no por fe, sino por desesperación. Matías comenzó a desvanecerse, literalmente, como si su cuerpo perdiera densidad, transparencia por transparencia, desdibujándose de adentro hacia afuera. Lo que más lo marcó, dijo, fue mientras desaparecía. Matías sonreía, una sonrisa que no era suya, una mueca demasiado grande, demasiado ajena a su rostro. Ahí terminó todo, un chasquido, como si se cerrara una puerta que nadie vio. Matías cayó al suelo, inconsciente, sudando, jadeando. Desde entonces nunca volvió a ser el mismo. Yo la miré, sin palabras, sintiendo cómo mi piel se aferraba a mis huesos, como si quisiera escapar de mí. Y aunque su relato parecía concluir ahí, algo me decía que no era el final. Algo en su voz, en la manera en que evitaba mirarme directo a los ojos, me aseguraba que esa historia aún respiraba, aún caminaba entre nosotros. Cuando Matías comenzó a elevarse del suelo, no como flotan los cuerpos en los sueños, sino como lo haría un objeto inerte, jalado por un capricho invisible, su cuerpo se tensó, los dedos extendidos hacia los lados, la cabeza inclinada hacia atrás, los labios entreabiertos en un gesto que no parecía el suyo. Fue entonces cuando la sala cambió, no de forma inmediata, sino como cuando uno entra a una casa que ha estado cerrada durante décadas. El aliento del lugar se volvió irrespirable, no por falta de oxígeno, sino por la saturación del hedor tan agresivo que parecía tener garras, como si se colara en la piel y se quedara adherido a los huesos. Era una mezcla indescriptible entre materia, entre putrefacción y el chisporroteo de algo que no se calcina sin arder del todo. Las paredes, según mi tía, parecían estremecerse, como si lo que se ocultaba en ellas intentara salir. Las sombras, esas que antes no estaban, comenzaron a alargarse hacia el techo, ondeando como si tuvieran voluntad propia. Entonces vinieron las carcajadas. No eran simples estallidos de risa, eran ráfagas deformes, como de bocas sin garganta, que se desparramaban desde las rendijas, los rincones, incluso desde dentro de sus propios oídos. Cada carcajada tenía un timbre distinto, pero todas compartían una cualidad. Estaban vivas, conscientes, como si supieran exactamente lo que provocaban. Y mientras Matías se desvanecía frente a ella, su carne empezó a disolverse en una suerte de neblina carnosa, una vaporosa visión de venas, músculos y nervios que danzaban con cada segundo, dejando ver lo que jamás debió mostrarse. No gritó, eso fue lo más perturbador. Su rostro conservó una serenidad inexplicable, como si su conciencia ya no estuviera ahí, o peor aún, como si aceptara el destino que lo reclamaba. Julia, paralizada, en un principio se quebró de pronto, cayó de rodillas, extendió los brazos y arrastró su cuerpo
por el suelo, raspándose los codos con las losetas, repitiendo oraciones que ya no recordaba haber aprendido. Entre plegarias y alaridos ofrecía cualquier cosa, su vida, su alma, sus recuerdos, lo que fuera necesario para detener aquella escena. Su voz se quebró y sus uñas sangraron al clavarse en la madera, hasta que de pronto todo cesó. Matías cayó, no descendió, cayó como un saco de carne al vacío. El golpe resonó con una claridad que heló a todos los presentes, como si los cimientos de la casa lo replicaran una y otra vez. No volvió a hablar. Desde entonces camina con un vaivén que no parece suyo. Mira con ojos que no reconocen ni la luz ni el rostro de su madre. Es como si solo una mitad de él regresara y la otra aún habitara en un rincón de lo que no debería de existir. Nunca supe por qué me contó esa historia. Tal vez necesitaba que alguien más cargara con el peso. Tal vez sabía lo que se había abierto esa noche. Volvería por más. Hace 3 semanas recibí una llamada extraña. El número era desconocido. Uno de esos que el instinto te dice que no contestes, pero que igual respondes porque algo dentro de ti, un impulso ciego, una intuición torcida, te empuja. Pegué el teléfono al oído y no escuché voz de inmediato. Lo primero fue un zumbido apagado, como cuando un aparato eléctrico antiguo intenta revivir después de años de abandono. El sonido no venía del aparato, no, era como si se filtrara directamente a mi oído, desde algún lugar más profundo, más lejano. Luego la voz, una que no debería pertenecer a ninguna garganta humana. Hablar de ella me deja temblando. No era grave ni aguda, era lo contrario a la vida, como el crujido seco de la madera podrida bajo tierra, como la vibración húmeda de una caverna tragando su eco. Una voz que no habla se insertaba en mi cabeza, como si no necesitara atravesar el aire para herirme. Sé que estás pasando por momentos difíciles. Te ofrezco oro, todo lo que quieras. Solo dame una de mis sobrinas. Mi cuerpo entero se congeló en una especie de parálisis involuntaria. Sentí las manos temblar, la piel tirante en el rostro. No pensé, solo apreté el botón de colgar con una fuerza que casi me rompió el dedo. Desde esa noche algo cambió en la casa. Hay rincones donde antes reinaba el silencio y ahora algo parece observar. La luz parpadea en ciertas habitaciones sin razón. El suelo cruje bajo los pasos que no doy. El olor es lo peor. Se manifiesta sin aviso, como si algo podrido hubiera quedado atrapado en los cimientos. Sulfuro y carne quemada. A veces es suave, apenas perceptible, y otras tan penetrante que me obliga a taparme la nariz con las sábanas. Y anoche lo vi. Estaba parado al otro lado de la puerta de mi cuarto. No lo escuché llegar, simplemente apareció. Matías, su cuerpo estaba cubierto por una bruma rojiza, como polvo suspendido tras un incendio. Sus labios se curvaban en una sonrisa rota, mientras sus ojos vacíos, sin reflejo, no me miraban, sino que me escarbaban. Me quedé en la cama sin poder moverme. Sentí como la sangre me martillaba las sienes, como cada músculo gritaba por correr, pero algo más fuerte me sujetaba. Él no habló, solo me observó, y su presencia, como una mancha que se expande lentamente, dejó una sensación que no se ha oído desde entonces. Una amenaza que no grita, pero invade, como una promesa siniestra que se planta en la piel y no deja de crecer. Ya no sé cuánto más pueda resistir.
No volví a contestar números desconocidos y aunque cambié el teléfono de casa e incluso de ciudad, hay noches en las que siento que alguien o algo me observa desde el otro lado del espejo. A veces huele a azufre, a veces suena el teléfono y cada vez que suena me pregunto cuánto tiempo más podré resistirme. Valientes espectadores y espectadoras, díganme algo. Y si una voz les ofreciera todo lo que siempre han deseado, a cambio de uno solo de sus seres queridos, ¿resistirían la tentación? Gracias por acompañarnos hasta el final del relato, valientes espectadores. Si disfrutaron de este relato, no olviden compartirlo, darle me gusta y suscribirse al canal. Deja una reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más amantes del misterio y el terror. Su apoyo es el alma de este proyecto y juntos seguiremos explorando los rincones más oscuros y fascinantes del misterio. Entra a la pesadilla con relatos de terror y que la oscuridad nos consuma. Hasta la próxima. Familia, quiero tomar este momento para agradecerles por sintonizarnos y por ser parte del crecimiento de nuestro canal. Su apoyo es lo que da vida a relatos de terror. Además, quiero enviar un saludo especial a estos valientes espectadores que forman parte de nuestra comunidad. El Morro Alegre, Gabriel Ariza, Leti Cruz, Caridad Torres Granda, Marifer Ventura Rodríguez y Eric Alán. Sigamos explorando juntos los rincones más oscuros y fascinantes de la imaginación. Gracias por escucharnos y por estar siempre con nosotros. Hasta la próxima.